Gracias por continuar con nosotros aquí en La Octava. Respecto a la denominada Ley Bonilla y dentro de su competencia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación hizo su trabajo como máxima instancia de impartición de justicia y como máximo tribunal constitucional en el país. Mediante una votación unánime dejó en claro que el plazo de una elección, así como la alteración de un proceso democrático, son cuestiones con las que no se deben jugar en un Estado de Derecho. Vamos a ver esta pieza sobre cómo se desarrolló la votación en torno a la ley Bonilla y los planteamientos que hicieron los distintos ministros de la Suprema Corte. El fallo que tuvo lugar el lunes 11 en la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la Ley Bonilla surge de la ponencia presentada por el ministro Fernando Franco. El ministro propuso anular una reforma legal aprobada por el Congreso de Baja California, la cual extendía el mandato del gobernador actual de 2 a 5 años. Franco González determinó que dicha reforma era contraria a la Constitución Federal y atentaba contra los principios democráticos. Todos y cada uno de los ministros presentaron fuertes críticas a la decisión tomada por el Congreso de Baja California. El ministro presidente Arturo Saldívar comentó que la reforma presentó un verdadero fraude a la Constitución dentro de la propia Constitución. En tanto, la ministra Yasmín Esquivel advirtió que la legalidad debe estar en concordancia con el respeto a la voluntad popular. La ministra Margarita Ríos Farjat señaló que la reforma contravenía los principios constitucionales y los minimizaba. Por su parte, el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo dijo que con esas modificaciones se violentó la certeza jurídica del voto y comentó además que se violentaron de manera sustantiva los principios de certeza y legalidad jurídica. Por todas estas y otras razones, las y los ministros votaron por unanimidad declarar inconstitucional la Ley Bonilla. Bueno, y para platicar con nosotros sobre este tema, nos enlazamos ahora con el ministro en retiro, José Ramón Cosío, a quien le agradezco muchísimo que nos acepte esta conversación. Muy buenas noches, ministro. Hola, Hernán, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Como siempre, muy agradecido. Gracias a ti, ministro. A ver, quisiera pedirte que para el público no abogado y que probablemente no entiende mucho de derecho, pudieras tratar de traducir cuáles son los elementos centrales más importantes de la ponencia del ministro Fernando Franco. ¿Cómo no? Mira, yo creo que conviene recordar que en la elección que se celebró en julio del 2018, la ciudadanía de Baja California salió a votar por una elección para un periodo de gobierno de 2 años. El señor Bonilla ganó, eso no hay ninguna discusión. El electorado pensó que lo estaba eligiendo hasta el año 21. Posteriormente se hizo una reforma para que el periodo se pudiera extender hasta 2024 y esta reforma empezó a tener una crítica social, una crítica política muy importante. Primero, cuando se terminó ese proceso, algunos municipios y algunos partidos políticos promovieron acciones de inconstitucionalidad para que esta reforma pues se declarara inválida. Se desecharon esos procesos por la sencilla razón de que no había sido publicada esta norma. Finalmente se publicó esta disposición el 17 de octubre del año pasado y a partir de entonces sí se presentaron 5 acciones de inconstitucionalidad, 4 de ellas por partidos políticos y una por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Así es. Lo que los partidos y la comisión decían es que se estaba efectivamente, y lo decía muy bien la persona que preparó esta cápsula, que se estaban violando varios principios, los de certeza, los de legalidad, los de eficacia o validez del voto público y el de retroactividad. El electorado de Baja California salió a votar por una persona o por varias personas, cada quien de acuerdo por sus preferencias, por 2 años, y después de la elección se hizo este cambio. Entonces, ese era el problema. También hubo algunas irregularidades de carácter procedimental, decimos nosotros los abogados, es decir, lo que ocurrió en el Congreso del Estado de Baja California, que si se entregó el dictamen, que si se convocó a todos los miembros de la comisión, que si se les dio la palabra, cuestiones de esa naturaleza. Entonces, al final del día había este grupo
de dos grandes violaciones. El ministro Franco hace un proyecto largo, es un proyecto de casi 250 páginas y va detallando muy bien primero lo que cada uno de los partidos políticos reclamó. Ahí estaba Acción Nacional, estaba el PRI, estaba el PRD, Movimiento Ciudadano y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y fue haciendo una criba muy bien hecha de cada uno de los argumentos. Después, como en todo proceso, se le da la palabra, voy a decirlo así, aunque es por escrito, a las autoridades de Baja California para que defiendan la legalidad de su actuación. Adicionalmente, se le da la voz en este tipo de asuntos al Tribunal Superior, a la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal, desde luego, para que dé una opinión. Y es muy interesante que en este caso también muchas organizaciones de la sociedad civil presentaron documentos de lo que se llama en el argot de la judicial amicus curia, es decir, personas que no están involucradas directamente con el problema, pero quieren hacer valer su opinión. Entonces, con todos estos elementos, el ministro Franco presenta el proyecto y lo divide en dos partes. En primer lugar, decíamos, si hay o no hay violaciones procedimentales, él, creo que con razón, desde mi punto de vista, dice no hay una violación tan grave como que para que se caiga esta reforma y consecuentemente vamos a las reformas de fondo, que son las que ahora, si quieres, me detengo por algún comentario. Vale. Y las explico ahora si tú quieres. Pues quería comentar contigo, ministro, un tuit que subió ayer Ignacio Marván, investigador del CIDE, donde él dice: celebro la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a ver si me la pueden poner en pantalla, celebro la decisión, siento que en la deliberación predominaron fuegos artificiales. Dos fueron, en realidad, las violaciones directas a la Constitución. No retroactividad, artículo 14, y certidumbre jurídica, artículo 41. Lo demás es poesía constitucional. ¿Coincides con esta interpretación del ministro José Ramón? Mira, lo que pasa es esto del ministro de Nacho Marván. Sí, Nacho Marván. Lo que pasa es lo siguiente, efectivamente, desde el año 2006 ya se habían generado muchos de los precedentes que ayer se aplicaron. El caso tiene una diferencia, pero es una diferencia que juega a favor de lo que está diciendo Nacho. ¿Por qué razón? En el 2006 hay que recordar que, y tú te acuerdas muy bien, como politólogo y entrado en muchas de estas cosas, que en el país cada estado tenía la elección cuando a cada quien le iba apareciendo de acuerdo con su constitución. Entonces teníamos todo el año elecciones de un lado, del otro, muchos conflictos postelectorales, y tratando de que esto se resolviera, se buscó que las elecciones de gobernadores se ajustaran lo más posible, no necesariamente idénticos, sí, pero lo más posible a elecciones federales. Bueno, claro. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Algunos gobernadores acortaron su plazo, otros gobernadores alargaron su plazo. Cuando vinieron estas impugnaciones, de aquí el precedente del año 2007 es muy importante, del estado de Chiapas, ahí lo que se dijo es, si un gobernador quiere en el ejercicio de su cargo acortar el tiempo de su mandato para ajustarse a la elección federal, está bien. Lo que no puede hacer es extender el periodo de su mandato. Entonces, esa fue la regla. ¿Qué es lo que sucedió en el caso de Baja California? Que todavía el caso es peor a lo que sucedió en Chiapas. ¿Por qué? Porque en Chiapas lo que se estaba haciendo era, en abstracto, alargar o acortar periodos, en este caso concreto alargar, y ahí se dijo la Corte, oiga, eso no lo puede hacer usted. Lo que en este caso resulta ya verdaderamente grave es que habiendo sido electo el señor Bonilla para 2 años, se ha alargado el mandato para 5 años. Con esto, ¿qué quiero decir? Que era bastante previsible, hay que decirlo, la decisión de la Suprema Corte de Justicia. Y hay que decirlo también, el proyecto del ministro Franco hace un análisis puntual de esos precedentes y va diciendo, la Corte dijo esto, la Corte dijo esto, la Corte dijo esto. Ahora bien, el caso que tenemos enfrente, por decirlo de esta manera, de Baja California, todavía es peor, porque ya en el ejercicio del cargo, el gobernador ya electo, pues pretende alargar su mandato. Entonces era bastante previsible esta sentencia y esta discusión. Yo supongo que eso es a lo que se refiere Nacho Marván, de decir, hombre, estaba un poco cantada la decisión, claro, separarse de ese precedente era muy complicado. Creo que esto es a lo que se refiere el profesor Marván. Bien, José Ramón, a ver, quisiera pedirte una interpretación ahora sí más política de este fallo. Había mucha gente que tenía temor
de que si López Obrador ganaba, iba a peligrar en este país la separación de poderes, la autonomía del Poder Judicial. Lo que vimos el lunes no es, en realidad, una muestra de que la autonomía del Poder Judicial y que la separación de poderes está viva en este país. Mira, yo creo que este caso, más allá de todo lo que se ha dicho y todo lo que se ha puesto, lo voy a decir así como dicen algunos juristas, algunos profesores en Estados Unidos, era un caso fácil, justamente, Hernán, por los precedentes que había. Hubiera sido muy difícil para un ministro decir, me voy a apartar del precedente, claro, ese precedente de Chiapas del 2007, y decir que un gobernador electo por 2 años puede, en el transcurso de su cargo, alargar el mandato, pues tanto como se le parezca. Esto sí me parece que hubiera sido muy, muy difícil de argumentar constitucionalmente. Entonces, creo que este caso es un caso fácil. Claro. Hay otros casos que están en la Suprema Corte y que pues seguramente se van a resolver pronto, que son los que tienen que ver con salarios, con reducciones salariales de muchos servicios públicos, el que tiene que ver con la propia Guardia Nacional y algunos otros que ahí sí me parece que van a generar mayor tensión y que son asuntos en los que no se ha definido los precedentes. Yo desde luego supongo que la Suprema Corte va a mantener una independencia, pero son asuntos que al no haber precedentes sí hay que hacer una construcción distinta y en alguna medida, con toda franqueza, inédita, por una razón muy obvia, pues porque hace 1, 2, 3, 5 años no teníamos Guardia Nacional, ni teníamos a las Fuerzas Armadas en la calle, es decir, teníamos una condición ni mejor ni peor, simplemente la pongo en términos jurídicos, diversa. Ahí me parece que va a ser posible medir. Yo creo que este caso no es un buen caso para medir autonomía e independencia por la serie de precedentes que además, insisto, si uno lee el proyecto del ministro Franco, que está muy claro, en toda la última parte él va atrás de esos precedentes, básicamente el de Chiapas, que en su momento presentó la ministra Luna, también en retiro como yo estoy ahora, y te digo, no creo que sea el mejor caso para medir autonomía e independencia. Habrá otros que seguramente se presentarán en las próximas semanas y ahí sí creo que habrá que ver, y yo creo que la Corte será muy airosa en sentido de autonomía e independencia, pero ahí sí me parece que habrá formas de medir esto. Pues esperemos que así sea y que la Corte se mantenga autónoma e independiente. Muchas gracias, ministro, por esta conversación. Al contrario, gracias a ti por la oportunidad. Muy buenas noches. Gracias, buenas noches. El ministro José Ramón Cosío, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vámonos a un corte y ya estamos de vuelta con un súper debate.